En esta semana se recordará el evento más grandioso, asombroso y glorioso de la historia, aquel que partió en dos la historia de la humanidad y colocó un principio nuevo en la vida del ser humano, la muerte y resurrección de Jesús, aquel que dejó todo por amor a nosotros. Y hoy muchos pensamos que esto es solo un mito, una leyenda o algo que queda en nuestra cultura o algo que se nos inculcó desde la familia, desde nuestros padres. Pero ¿qué hace tan creíble esta historia tan increíble? ¿Quién moriría por una mentira? Para conocer esta respuesta tenemos que regresar al principio de la historia. Los discípulos de Jesús, aquellos fieles y apasionados testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, toda la historia son testimonios por los cuales nosotros estamos seguros de que ocurrió algún hecho o algún acontecimiento. Sí, porque ¿cómo tú sabes que eres hijo de tus papás? Fácil, por medio de tu acta de nacimiento, la cual es un testimonio escrito, y por medio de los testimonios orales de tus familiares que estuvieron cerca cuando tus padres te concibieron. Muchos afirman que la ciencia no ha podido comprobar la existencia de Jesús o que haya habido una resurrección. Pero es que la ciencia no está para comprobar historia, sino el método histórico para comprobar los hechos del pasado. Y me preguntarás, ¿por qué confiar en los testimonios de los discípulos de Jesús? Es fácil, porque ningún cobarde muere por una mentira, porque esos cobardes sabían que tenían la verdad. Pedro crucificado, Andrés crucificado, Jacobo muerto por espada, Juan exiliado a una isla desierta y ahí murió, Felipe crucificado, Bartolomé crucificado, Tomás lo atravesaron con una lanza, Mateo atravesado por una espada, Jacobo, hijo de Alfeo, crucificado, Tadeo muerto por flechas, Simeón crucificado. Los 11 murieron de las peores formas de aquel tiempo. Además de haber vivido pobreza, hambre, hostigamiento, burlas, ofensas y de todo, después de haber visto a su Cristo resucitado. Si la resurrección no hubiera ocurrido, es obvio que al menos uno de sus discípulos hubiera desistido de predicar el Evangelio. No puedo encontrar una manera para poder engañar a estos 11 hombres. ¿Por qué? Número 1, fueron testigos presenciales. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, cada escritor decía que escribían lo que habían visto, palpado, y no solo relatos de la Biblia, sino muchos y muchos libros que escriben la historia de Jesús y sus discípulos. Además de haberse revelado, resucitado a más de 500 personas por 40 días. Número 2, estaban convencidos de lo que decían. Los apóstoles creían que cuando Jesús muriera o cuando fuera arrestado, todo iba a terminar. Cuando arrestaron a Jesús, todos huyeron y todos se escondieron como cobardes. Así que cuando les dijeron que su maestro había resucitado, no creyeron fácilmente. Tuvieron que tener 40 días de pruebas contundentes de Jesús predicándoles de un nuevo comienzo en la humanidad. ¿Aún crees que 11 cobardes se transformaron en valientes guerreros de la palabra de Dios de la noche a la mañana? Es más difícil creer que no hubo resurrección a que esos 11 hombres predicaban una mentira. Y no solo predicaban, sino sostuvieron su fe hasta la muerte. Sellaron su convicción con su sangre. Y después de más de 2000 años sigue habiendo mártires, sigue habiendo gente que se entrega hasta la muerte por predicar esta verdad. Pues se convirtieron en valientes. Pedro negó a Jesús cuando fue juzgado. Tomás dudó de la resurrección de Jesús hasta que su maestro se le reveló y pudo meter sus manos en cada herida de su cuerpo. Jacobo, el hermano de Jesús, se avergonzó toda la vida de su hermano por lo que decía, por lo que hacía, por lo que decía ser él. Y después estos 3 hombres cobardes se transformaron en valientes que predicaban que Jesucristo es nuestro Salvador. Pescadores, cobradores de impuestos, rebeldes, ahora en común de acuerdo predicaban una misma verdad. Sinceramente,
Creo más improbable que Jesús haya permanecido en esa tumba. Es imposible explicar este cambio tan radical en estos hombres, esta revolución, sin mencionar el poder y amor de Dios al enviar a su único Hijo por amor a nosotros. Muchos hoy dudan de Jesús porque su fe está puesta en la fe de otros. Pero hoy Dios quiere darte una fe basada en hechos y en afirmaciones y no en cuentos de hadas. Me entristece saber de gente con tan poca convicción, aún para cruzar la calle por lo que cree. Hay mucha gente tan incapaz de vivir por aquel que murió por nosotros, solo porque dudan un poco de Él. La fe no es sentir que crees en Él, es hacer cosas demostrando tu fe y que crees en aquel que murió por nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador.